Bueno, vamos a dar inicio a la primera jornada del ciclo de charlas de conflictos socioambientales. Este ciclo de charlas nace de los estudiantes de Ingeniería Forestal, principalmente de las carreras de la Universidad de Talca y la Universidad de Chile. Es un trabajo que está elaborando en conjunto estudiantes de la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales en conjunto con los centros de estudiantes de ambas carreras. Bueno, la idea de hacer este ciclo de charlas surge desde el actual contexto súper polarizado que se vive en Chile, en donde tenemos un montón de conflictos socioambientales a lo largo de todo Chile y donde hay un Estado ineficiente que no entrega respuesta. Bueno, la idea de este ciclo de charlas es, por una parte, presentar la problemática. Hoy día se va a presentar la problemática general de los conflictos socioambientales en Chile, luego que lo va a presentar Rodrigo Ríos, estudiante de Ingeniería Forestal de aquí de la Universidad de Chile. Luego se va a dar el paso a presentar una problemática particular, que en este caso es el conflicto minero-dominga, que lo va a presentar nuestra expositora Nancy Duman, invitada especial del día. Ella viene de fuera de Santiago solamente para exponer este tema. Mañana viajamos a Talca para exponerlo en la Universidad de Talca, porque, como les decía, es un trabajo que se está elaborando en paralelo. Bueno, la idea de esto no es que solo sea informativo, sino que además de informativo se haya una retroalimentación en donde al final del ciclo de la jornada se va a proceder a elaborar mesas de trabajo en donde salga una propuesta de qué podemos hacer nosotros como personas naturales, como estudiantes organizados y como sociedad civil frente a estos conflictos socioambientales que tan importantes son. Esta es la primera jornada, van a haber más jornadas presentando otros temas. Vamos a estar informándolos. Eso, no sé si hay algo que quede pendiente. Bueno, tal como les decía, va a presentar primero Rodrigo Ríos, luego Nancy Duman. Los dejo con Rodrigo. Muchas gracias, Nico, por la presentación. Igual también felicitar y agradecer a los compañeros de CONECYT y de las dos universidades que están participando en este ciclo de charlas, que son la Universidad de Chile, que ahora somos anfitriones, y la próxima semana los chicos de Talca, y una compañera de Talca también presente. ¿Mañana? Ah, mañana. Sí, ya. Ya, yo les voy a hablar ahora sobre, voy a hacer una introducción muy breve sobre qué son los conflictos socioambientales, cómo es la situación en Chile, a modo introductorio, para luego pasar con un caso en particular que es el que va a exponer aquí Nancy, que nos acompaña. Dale, Nico. Ya, como antecedentes generales, el concepto de conflicto socioambiental aparece a mediados del siglo XX y con un caso particular, que es que en 1950 una empresa química de Japón contaminó una bahía, las aguas del mar, contaminó con residuos de mercurio. Y esta empresa china, recién en el año 68, o sea, casi 20 años después, reconoce la responsabilidad de su incidente. Y a partir de ese conflicto en particular se empieza a generar este concepto de conflicto socioambiental alrededor del mundo. En Latinoamérica en específico, a partir de la década del 90, comienza una agudización de los principales conflictos ambientales. Esto tanto en el número de conflictos y en la intensidad que tienen estos conflictos, lo que coincide justamente con el modelo de implantación neoliberal, el modelo económico neoliberal que se implantó en los países latinoamericanos durante ese periodo. Dale. Bueno, los objetivos económicos de los grupos de inversión entran en una tensión con las expectativas de desarrollo y calidad de vida de la gente. Y eso ocurre especialmente en situaciones de marcada desigualdad social, que es algo súper común acá en Latinoamérica aún. Y estos objetivos económicos de los grupos de inversión además es respaldado por parte de los gobiernos, en parte por los gobiernos que buscan elevar la competitividad y la inserción global de las economías nacionales de los países. En este tipo de escenarios, los conflictos ambientales ponen en contacto dos extremos sociales. Uno que son los grandes grupos económicos globalizados versus las comunidades más vulnerables o empobrecidas en general, que chocan entre sí, y sumado a la debilidad relativa que tiene el Estado de cumplir su rol como ente regulador y protector del bien común, se generan estas formas extremas de polarización social al ocurrir este choque de dos grupos sociales extremos entre sí. Dale, Nico.
Bueno, como definición propiamente tal de conflicto socioambiental, yo tomé la del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que expone el año 2012 en su informe anual, y el instituto determina que los conflictos son las disputas entre diversos actores, ya sean personas naturales, organizaciones, el mismo Estado, empresas privadas, empresas públicas, y que se manifiestan estos actores públicamente expresando sus divergencias de opinión, sus divergencias de posición o de intereses y planteamientos de demandas por la afectación o la potencial afectación de derechos humanos. Y esta afectación que deriva del acceso y uso de los recursos naturales, así como también los impactos ambientales que generan las actividades económicas. Esa es la definición que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre qué es un conflicto socioambiental. Bueno, como dentro de las principales causas que pueden originar o ocasionar un conflicto socioambiental, aquí yo voy a mencionar algunas de las más principales y macros, porque cada caso particular tiene sus propias causas, pero estas son a nivel general. Por ejemplo, la falta de transparencia y las asimetrías de poder, es decir, negociaciones cerradas excluyentes de algunos grupos nomás que están involucrados en este conflicto, la falta de transparencia, la falta de legitimidad y de representatividad de los distintos actores que están involucrados. Las asimetrías de poder son súper importantes, como les decía anteriormente, estos dos grupos que chocan, que es uno muy poderoso, que son las empresas globalizadas muy poderosas, versus las comunidades que normalmente son más vulnerables, y en general las comunidades que más reciben conflictos socioambientales, o donde más se generan conflictos socioambientales, son comunidades que han sido marginadas y empobrecidas sistemáticamente. Bueno, por un lado, la asimetría de poder económico, pero también la asimetría de poder en cuanto a los conocimientos, a la influencia y a los accesos también a bienes y servicios. Y las comunidades sufren aislamiento, falta de acceso a la información, y los procesos judiciales, además, para las comunidades son difíciles de abordar por lo complejos que son, y además son muy costosos para ellos. Otra causa en general de los conflictos socioambientales es lo que se llama efecto NIMBY, que es una sigla anglosajona que significa no en mi patio trasero. Esto se refiere a que los conflictos socioambientales no siempre son generados por el impacto en sí que genera, por ejemplo, una empresa, sino que el efecto NIMBY se relaciona con que la gente puede que no esté en desacuerdo con la instalación de esa empresa, pero está en desacuerdo con su ubicación. O sea que mientras esté lejos de mí o fuera de mi patio trasero, ya deja de ser un conflicto socioambiental. Entonces ahí, más que el impacto que genera, se centra en la ubicación del impacto. La siguiente es la ausencia de normativas específicas. Eso, y como todos sabrán, es súper común acá como causa de conflicto socioambiental la inexistencia de muchas políticas y normativas, por ejemplo, con los humedales, que no hay una ley de humedales o la ley de glaciares que el gobierno de ahora bajó, que generan estos vacíos legales que fomentan el desarrollo y el origen de conflictos socioambientales en el país. Claro, ausencia de normativa y legislación, y la necesidad, además, de contar con un ordenamiento territorial estratégico y realmente participativo, y que incluya una zonificación que genere una mayor certeza con respecto al uso del suelo. También, como otra principal causa, es la superposición y colisión de derechos. En este sentido, los derechos hacen referencia a casos en que normativas, tanto nacionales como internacionales, abordan un mismo problema, pero no existe claridad sobre la jerarquía entre estas distintas normativas. Por ejemplo, en el caso de Minera Los Pelambres, que se instala y se construye un relave en una zona de alto valor patrimonial que está protegida por el Consejo de Monumentos Nacionales, que a la vez choca con la legislación que tiene la ley 19.300 de bases generales sobre el medio ambiente, y ahí en el servicio de evaluación de impacto ambiental se ve cuál pesa más. Pesa obviamente más la de bases generales sobre el medio ambiente por sobre la ley del Consejo de Monumentos Nacionales que protegía el sitio arqueológico que estaba ahí, y se construye finalmente igual este relave minero. Ahí está esa superposición de derechos, un derecho a conservar patrimonio natural versus el derecho que tiene la empresa de instalarse. Entonces esa superposición, en la legislación actual no está claro cuáles son las jerarquías que hay entre ambos, si nos importa más proteger el patrimonio natural y cultural que tenemos por sobre proyectos de inversión que nos afectan.
Sí. Y como última causa de los conflictos socioambientales es la resistencia a aceptar estos desacuerdos y como algo normal en las relaciones sociales. Es decir, que si bien hay una empresa que está generando impactos ambientales, detrás hay una resistencia de la comunidad que hace que se genere este conflicto. Si no existiera esa resistencia de la comunidad, el impacto ocurriría y el conflicto en sí no existiría. Dale, Nico. Bueno, ahora para hablar de los conflictos así ya en el caso chileno, salta al tiro esta noticia: Chile entre los 5 países con más conflictos socioambientales en el mundo. Entonces, si vamos a abordar algo, vamos a abordar este tema en el caso chileno, es sumamente importante porque somos uno de los países que más conflictos socioambientales tiene por todas las causas que anteriormente mencioné, que involucran la superposición de algunos derechos por sobre otros, falta de legislación, etc. Bueno, en Chile, al igual que en el resto de Latinoamérica, la orientación neoliberal del desarrollo, que logró un crecimiento promedio del 6% durante algunos años, ha provocado un grave desbalance sobre los recursos hídricos, porque solo se ha concentrado la economía en generar recursos y utilidades más que nada por sobre la protección o conservación de los recursos naturales. Y estos problemas sobrepasan la capacidad del Estado y del sector privado para mitigarlos, prevenirlos, generando una creciente reacción ciudadana en defensa, que es la resistencia que mencioné anteriormente y que genera este conflicto. Que esta reacción ciudadana que busca la defensa de su calidad de vida, la protección de su salud, de los recursos y las actividades económicas, manifestándose una proliferación de conflictos socioambientales en el país. Dale, Nico. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un mapa de los conflictos socioambientales. Este documento es del año 2015, pero si ingresan a la página web es como mapa de conflictos socioambientales.indh.cl, se encuentra actualizado, porque el documento llega hasta el año 2015 nomás con los conflictos de esa fecha, y en la plataforma web se está actualizando año a año. Los conflictos que entran en este mapa del Instituto de Derechos Humanos tienen 4 requisitos fundamentales. El primero es que existe una controversia pública por las diferencias de percepción, de intereses o de opiniones con respecto al uso de los recursos naturales y los impactos sociales que se generan por la actividad económica. El segundo requisito es la disputa, que exista una disputa entre 2 o más actores que se puedan distinguir e identificar claramente. El tercer requisito es que hay un desarrollo por parte de los actores involucrados de acciones, ya sean judiciales, protestas, etc. Y el último requisito para considerar estos conflictos socioambientales dentro del mapa del Instituto de Derechos Humanos es que exista al menos un registro del conflicto en los medios de comunicación, nota de prensa, reportaje, etc., que permite constatar su existencia. Esos son los 4 requisitos que tiene el Instituto para considerar cuáles son los conflictos socioambientales que ellos tratan. Y aquí tenemos un resumen muy general de lo que contiene este mapa de los conflictos. Actualmente hay 116 conflictos socioambientales en Chile, de los cuales 62 se encuentran activos, 30 latentes y 24 cerrados. Con latentes se refiere a aquellos que si bien están activos, pero no hay acciones por el momento en el último plazo, no han habido acciones por parte de los actores. Entonces, si bien no está cerrado, sigue existiendo ese conflicto. Y los cerrados son cuando ya se llega a un acuerdo, ya sea un acuerdo extrajudicial o judicial, dependiendo del caso. Y el sector productivo lejos que más tiene conflictos son la energía, por el tema de las hidroeléctricas, las termoeléctricas, etc. Y la minería, porque ya lo sabemos. Y el resto de los conflictos se reparten en el tema de saneamiento ambiental, inmobiliarias, etc. Ahí en la página web ustedes pueden encontrar detallado cada uno de los conflictos, su descripción, incluye el año en que comenzó, cuáles son los derechos en juego, qué medidas se han tomado. Hay una descripción súper detallada de cada uno de los conflictos que se tratan, que son los 116. Dale. Y con respecto a las regiones, claramente la más afectada por conflictos socioambientales es la región de Valparaíso, con 19. El tema, ya lo sabemos, de Quintero, Petorca, El Agua, etc. Y las otras regiones son las del norte, Atacama, Antofagasta, por el tema de la minería principalmente, y Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos, por el tema de la agricultura.
agricultura intensiva, la industria forestal intensiva, hidroeléctrica, etc. Bueno, y como conclusiones, en general, si bien los conflictos socioambientales no debemos considerarlos como algo malo, por eso puse aquí como este personaje que tiene fiebre. El conflicto socioambiental en sí sería la fiebre, que es una reacción sana de la sociedad, dando cuenta que esta sociedad tiene mayor conciencia, reflexión y resistencia a permitir que se transgredan sus derechos. Así que pensando en ese sentido, bienvenidos a ser los conflictos, porque quiere decir que hay una sociedad que está resistiendo a los abusos que se están generando sobre ellos. Si no existieran esa resistencia, no existirían los conflictos. Así que, por eso, quizás los conflictos no son malos en ese sentido, porque son una reacción de la ciudadanía frente a esto, haciendo como el símil a la fiebre de un enfermo, que es la reacción del cuerpo ante una enfermedad para combatirla. Con respecto al actual modelo de desarrollo neoliberal que se ha volcado a la globalización, esto ha conllevado que Chile sea destinado como un territorio a la economía global, por sobre los derechos de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación, a la conservación de la naturaleza en general, que se transgreden todos esos derechos, porque Chile está destinado a ser un territorio en pos de la economía global. Bueno, y como propuestas en general para abordar y darle resolución a los conflictos socioambientales, se debiera considerar una resolución colaborativa de los conflictos y contar con una institucionalidad estatal, autónoma, representativa y transparente que aborde la resolución de conflictos como un ente único, por ejemplo como el CERNAC, que es una institución estatal pero autónoma en sí. Bueno, el CERNAC igual no tiene muchas atribuciones, por ejemplo, no puede demandar y cosas así, pero la idea es que exista una institución estatal que aborde específicamente los conflictos socioambientales en el país. También contar con un marco de análisis general. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene este marco de análisis general donde todos los conflictos socioambientales son evaluados y caracterizados con una estructura general para todos. Y eso nos permite abordar todas las dimensiones del conflicto socioambiental en un momento y espacio determinado. También se debe evaluar los conflictos socioambientales potenciales y manifiestos con el fin de prevenirlos. Eso es fundamental y que puede ser uno de los roles de esta institución del Estado que nos hace falta que los aborden, que se prevengan los conflictos socioambientales y, si no se pueden prevenir, que se propongan cursos de acción, de manejo y transformación que sean a través de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos socioambientales. Y también generar, procesar y difundir información de los conflictos actuales, para que la ciudadanía conozca su evolución, sus causas, su desarrollo y los resultados que se van teniendo de los distintos conflictos. También se debe apoyar la generación de competencias en materia de resolución alternativa de los conflictos en los actores relevantes a través de programas de capacitación y educación, con especial énfasis en aquellos grupos más vulnerables o vulnerados, en realidad. Y promover, obviamente, la educación socioambiental en todas sus dimensiones y medios para generar esta conciencia en la ciudadanía y esta reflexión y el espíritu crítico de no aceptar que se transgredan sus derechos fundamentales. Y eso, gracias por su atención. Cualquier pregunta, consulta. Esto era solo introductorio para pasar a lo que nos va a comentar Nancy, que es un caso particular. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene dudas? ¿O quiere hacer una acotación? En relación a si se considera un conflicto socioambiental por aparecer en prensa, ¿qué se considera prensa? ¿Puede ser prensa independiente? ¿Puede ser Mercurio? Sí, se refiere así, prensa en general, notas de prensa, igual que tengan difusión pública a la ciudadanía en general para constatar que existe. Es como para tener una evidencia, ya sí existe, se ha trabajado antes, se ha hablado. Tiene que haber un mínimo de personas que se lleguen. No, dice, sale ahí muy general que al menos exista una aparición en alguna nota de prensa, reportaje, etc. Y medios independientes yo creo que también se considera. Si se habla de economía global, entonces Chile debería estar sujeto a objetivos también globales. Claro, hay normativas internacionales que obviamente también se transgreden, así como se transgrede de la Constitución actual que dice que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, cosa que obviamente no se cumple. Asimismo se transgreden normativas internacionales con respecto a la protección de los
de los distintos recursos naturales. Por ejemplo, el Tratado Internacional de Ramsar, que protege los humedales en el país, y acá se han secado humedales que son del sitio Ramsar y ha pasado nomás. Eso. Ya, ¿estamos? Parece. Gracias. Ya. Gracias, chiquillos, por la atención.